Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Los saludamos desde este espacio llamado Sucesos Día Viernes. Aquí estamos con David Pascal. ¿Cómo anda, señor? Pero muy bien, ¿y a usted cómo le va, caballero? Pero la verdad que bien, preparados para cerrar la semana y atentos a lo que nos va a decir Pascal. Sí, totalmente. Hoy, bueno, a pedido de la gente a veces te pide, porque este programa no lo hago solamente yo. La Ajá. gente a veces me pide, trata tal tema, trae el otro. Y bueno, he decidido tratar un poco de historia regional, la gente siempre pide ese tema. Exacto. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo era el tema de la irrupción del peronismo en la Villa Elisa de los años 40, Oh, 1946, cuando... Claro. El 45 y 46, cuando irrupciona el peronismo en el país y cómo se vivió eso en Villa Elisa. Exacto, está interesante, digamos, cómo fue aquel gran estallido peronista, cómo repercutió en una ciudad tan radical como esta. Exactamente, porque uno recordará que en el 45 fue la gran plaza del 17 de octubre, que las masas populares pedían que le devuelvan, que le den en libertad al general Perón. El gobierno de Farrell, que era quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional en ese momento, accede al pedido y llaman elecciones, las cuales se celebraron el 24 de febrero de 1946. Bien, ¿dónde gana Perón? Donde gana Perón. Ahí nosotros vemos en esta ciudad cómo fue el desarrollo, porque el país se divide en dos grandes polos. Por un lado, el peronismo y el antiperonismo. Sí, enfrentados a muerte. Enfrentados a muerte. El peronismo Perón era un coronel muy popular, muy carismático, pero no tenía un partido propio. Entonces, lo que arman es el Partido Laborista, que ya existía, que era de Cipriano Reyes. Luego se suma una fracción del radicalismo que se divide y se va del radicalismo, y se llamó UCR, Junta Renovadora, y después algunos conservadores, algunos independientes que se sumaron a esta irrupción que fue el peronismo. Y por el otro lado, en el antiperonismo se crea una gran alianza nacional de diferentes partidos que lo único que los hermanaba a grandes rasgos era que no querían a Perón. Claro. Porque ahí teníamos comunistas, socialistas, radicales, conservadores, demócratas progresistas, una infinidad de partidos que lo único que los hermanaba era su antipatía hacia el peronismo y este nuevo movimiento que venía. Es más o menos como hace poco dijo Luis Juez cuando habían armado, todo un armado político para oponerse al kirchnerismo, nos une el espanto solamente. Exactamente, y hoy por hoy siempre se dice no hay que volver a la Unión Democrática. Unión Democrática Argentina fue el espacio con el que compitió el antiperonismo. En Villa Elisa lo que había era la UCR, Unión Democrática. O sea, la UCR integraba la Unión Democrática y acá en Villa Elisa estaba constituido el comité de UCR, Unión Democrática. Bien, a nivel nacional fueron, como ya dijimos, dos fórmulas. Por un lado, el peronismo, que era Perón-Quijano, y por el otro lado, la fórmula de la Unión Democrática, que era Tamborini-Mosca, era para irse. Bien. Entonces, como dijimos, ganó el peronismo holgadamente. Ganó el peronismo en todo el país, menos acá en Villa Elisa. Bien. Y el radicalismo, ¿cómo se estaba organizando? Por supuesto, como se había levantado la proscripción política, se tenían que organizar los comités departamentales del peronismo, del radicalismo y de otros partidos. El comité de la Unión Cívica Radical, el comité departamental, lo presidió en ese momento el doctor Fernando Girá, y el vicepresidente de ese comité era el conocido escribano Santiago Negri, gente muy vinculada a esta comunidad por las diferentes profesiones que tenían. Miembros del comité departamental que eran de esta ciudad eran, por ejemplo, Lionel Duprat, que era dueño de una casa comercial de esta ciudad, Agustín Gutiérrez, el médico local, Linneo Iar, también responsable de una firma en esta ciudad. ¿Dónde se hacían gran parte de los actos que tenía el radicalismo? Bueno, ¿el radicalismo o el peronismo? No, el radicalismo. Ok. Del peronismo ya nos vamos a ocupar. Primero el radicalismo. El radicalismo se reunía más que nada en la biblioteca Mitre. Por dos simples razones. Primero, que era la institución que tenía un mejor salón, tenía un auditorio mucho más grande para la gran cantidad de gente que se reunía y visitantes de otras ciudades.
Y segundo, porque el presidente de la Biblioteca Mitre en esos años era Agustín Gutiérrez, y la mayoría de los miembros de la Biblioteca Mitre en ese momento eran a su vez miembros del comité de la Unión Cívica Radical. Ok, o sea que los radicales a la Biblioteca Mitre. A la Biblioteca Mitre más que nada para los grandes actos, cuando venía por ejemplo Oscar Bonel, cuando venía Garay, cuando venía Martínez Garbino, Santander, que eran dirigentes provinciales importantes. Bien. Andaban haciendo visitas por las ciudades y acá en Villa Elisa se los recibía en el salón de Biblioteca Mitre. Ok. Bien, la Unión Cívica Radical a nivel local también tenía un comité que lo presidía en ese momento el doctor David Rocha, un conocido abogado que después con los años fue legislador provincial. También hubo el vicepresidente, era un señor Decio Retamosa. Otros que integraban el radicalismo en el año 46 eran Celso Cutel, René Jauregui, Héctor Burbán, Lionel Duprat, entre otros vecinos de esta comunidad, todos ellos muy destacados. Bien. También los radicales lo que hacían hicieron varias veces un gran acto en la plaza. Ajá. Hicieron un acto bastante grande el 24 de enero del 46, sí, que reunieron cerca de 1000 personas en la plaza. Ah, mirá vos, 1000 personas. Cerca de 1000 personas. Ajá. Esos datos los saqué del Diario de Paraná, también el Diario El Sol que existía en esta ciudad, y otras versiones orales. También los radicales lo que hacían iban por las colonias, recorrían el ejido y hacían reuniones, actos y mitines en diferentes casas de familia. Claro. Por ejemplo, acá en Villa Elisa también se reunían en lo de un tal Fermín Morén, en Colonia La Suiza iban a la casa de la familia de Eduardo Meitri, en Vázquez iban, como la Colonia Grande es muy grande, sí, iban en una punta de la colonia iban a la casa de Juan Perú y en la otra iban a la casa de Justo Lugrín. Colonia La Matilde se reunían, por ejemplo, en la casa de Aurelio Boucher, en la colonia San Miguel, en la casa de Cipriano Lagiar, después en la zona más como tirando Colonia Carballo, iban a lo de Victorio Trebú, se iban reuniendo en diferentes casas, hacían reuniones, tomaban algo, a lo sumo comían algo. Se charlaba mucho de política, obviamente. Por supuesto, se hacían lo que se decía en esa época, mitines políticos. Mitines políticos, ok. En Villa Elisa el peronismo no tuvo tanta raigambre. La gente de Villa Elisa nunca fue tan pro-peronista y menos en esa época. El mayor exponente del peronismo, agárrese fuerte, era el padre Gallón, el cura que tenía la ciudad. El cura de la ciudad era peronista. El cura de la ciudad era peronista. Muy bien. Pasa que la mayor parte de la jerarquía de la iglesia estaba apoyando al general Perón. Ajá. La mayoría de la iglesia se vio seducido por la prédica del general Perón y gran parte de la iglesia lo apoyó a Perón. Sí, pero después terminaron enfrentándose la iglesia y el peronismo. Claro, quema de iglesias mediante se enfrentaron, sí, pero antes no, eran muy amigos. Exacto. Bueno, así que aquí el referente del peronismo era el cura. Era el cura. No hay nada, y se reunían en la casa parroquial los peronistas. Ah, muy bien. 2 por 3 se reunían en la casa parroquial, se reunían empleados del ferrocarril, empleados del telégrafo. No era gente prácticamente de la ciudad. Claro. Era gente que no era... que había venido por trabajo circunstancialmente a esta localidad. No eran nativos de la ciudad, como sí lo eran los radicales. Los radicales eran, en ese momento, era un partido de gente netamente license. Sí. Bueno, los radicales también tenían la Juventud Radical, como ahora está. En el año 46 ya estaba y la dirigía un tal Américo Retamosa. Y bueno, se hacía de diferentes reuniones. También había autoparlantes con todo lo que es las frases de campaña, los lemas. Ajá. También se hacía mucho lo que era papelitos que tiraban por la calle, volantecitos. Claro. Y llegó el día 26 de febrero, que fueron las elecciones. Sí. Para la provincia competían... ¿Del 46? Del 46. Ok. 26 de febrero del 46. Sí. Compitieron 3 fórmulas. Por un lado, la fórmula del peronismo, que era Maya-Chaile, la fórmula del radicalismo Unión Democrática, que era Garay-Míguez, y la fórmula del Partido Demócrata Nacional, los conservadores, que iba Pedro Radio, y el candidato vicegobernador era el doctor Masí. Bien, eso a nivel local. A nivel provincial. Provincial. A nivel provincial. Bueno, llegó el día de las elecciones y el padre Gallón le había asegurado a muchos de la jerarquía eclesiástica que acá él iba a lograr que en Villa Elisa gane el peronismo. Sí. Él era el cura del pueblo, los reunía, en las misas hacía sermones pro-peronistas. Él le aseguró a la jerarquía de Paraná que iba a ganar el peronismo.
Sin embargo, ese día fueron los votos para la Unión Democrática, Unión Cívica Radical, fueron 426 votos, para el peronismo 210 votos y para el Partido Demócrata 140 votos. Está bien. Triunfo aplastante del radicalismo. Y sí, siempre el radicalismo acá ha sido muy fuerte, ¿no? Y al peronismo le ha costado muchísimo, inclusive, como usted dice, en este que quizás ha sido el mejor momento de la historia del peronismo, ¿no? Exactamente. El 46. Era el momento en que el peronismo lo arrasó todo. En el país hubo solamente una sola provincia que no ganó el peronismo y fue la provincia de Corrientes. Claro. Ciudades en Entre Ríos que no haya ganado el peronismo en el 46 y fueron 2 o 3, más que eso no. Claro. La porfiada en serio. La porfiada en serio, de ahí le empezó a quedar el mote de la porfiada, Claro. porque nunca pudo ganar el peronismo en esta ciudad. Exacto. Bueno, interesantísimo, Pascal. La verdad que estuvo muy bueno conocer en esta ciudad tan denominada como la porfiada, como usted decía, cómo le fue al movimiento peronista en su mejor momento, digo, donde no pudo. Aquí el radicalismo siempre fue fuerte. Hay quienes dicen que es una tendencia que está cambiando, bueno, en fin, pero eso es harina de otro costal, ¿no? Lo veremos en 2015 si está cambiando o no. Pero bueno, hoy viernes nos hemos podido interiorizar un poco de lo que era el folclore partidario en los años en los 40. Pascal, muy amable, señor. Que tengas un muy fin de semana largo para vos y todos nuestros televidentes. Pásenlo en familia. David Pascal Rougier en Sucesos. Vamos a los datos del tiempo.